Que el Señor les bendiga. Le damos gracias a nuestro Dios por permitirnos nuevamente estar en sintonía para poder hablar de su bendita palabra. En esta oportunidad vamos a hablar de la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 22, del verso 34 al 40. Dice su palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía una sabiduría e impartía esos conocimientos que hubiesen permitido a todos aquellos que escucharan obtener una salvación inevitable, aquella salvación que Dios tenía preparado para la humanidad. Pero habían dos cosas importantes que nos habían hecho ciegos y que aún hoy en día nos mantienen ciegos. La primera, nos vamos en esta oportunidad a centrar en el segundo mandamiento que menciona acá. Dice el primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Habla de una entrega total a Dios, de una entrega total al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros entregándonos nuestra vida a Dios? ¿Qué estamos entregando? ¿Estamos haciendo entregas a medias? ¿O estamos haciendo una entrega parcial de nuestro corazón al servicio de nuestro Dios? Esa es una pregunta muy importante que tú y yo debemos hacernos. Porque es parte de uno de los grandes mandamientos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Dice, este es el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. ¿Amamos realmente nosotros a nuestro Dios? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí nos vamos a centrar un poco en esta oportunidad. ¿Cuántos? Y este es un examen personal y yo lo quiero compartir con ustedes también, porque es importante que nosotros meditemos acerca de cuál es el amor que nosotros le tenemos a nuestro prójimo. Aquella persona que no es parte de nuestro círculo que nosotros pudiésemos tener, o cuál es el amor que nos tienen a nosotros. En el mundo usted sabe que hay divisiones, hay envidia, hay calumnias, hay un sinfín de situaciones que en la que sabemos que no hay amor al prójimo, que no lo hay, en lo absoluto hay amor al prójimo. Hoy en día usted puede ver cuánto odio se tira, cuánta envidia hay que publican, y hay gente incluso que hasta acosada se siente y está a la defensiva haciendo publicaciones de no sé qué cosa, porque creen que la gente también le está envidiando. Pero es parte del odio que hay en el ambiente, que las redes sociales generan en todo sentido. Usted ve noticias, hay muchas noticias amarillistas que infunden el odio. Hoy en día es más fácil que se promueva un rescate a un animalito que un rescate a una persona en situación de pobreza o en situación de calle. Porque estamos olvidando que nuestro prójimo, que nuestro hermano, nuestro amigo puede estar pasando dificultades, pero nosotros nos estamos dejando llevar por algunas modas que se están estableciendo por este mundo, y el diablo ha sido astuto porque se ha metido incluso en la iglesia. Aquí yo no hablo en esta ocasión, no voy a hablar de los inconversos, de la gente que no conoce a Dios. Esa gente está viviendo en el afán del día, y nosotros debemos orar y debemos de predicar la palabra para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Pero ¿qué es lo que está pasando en la iglesia? ¿Cuál es el amor que hay en la iglesia?
Yo sé que hay congregaciones esmeradas. Yo sé que hay congregaciones donde se esmeran por trabajar, por predicar, por llevar esa palabra. Pero también hay mucho cristiano que deja bastante que desear porque no está viviendo conforme a este mandamiento. Cuando nosotros somos causantes de división en la misma congregación, somos parte de una iglesia, incluso algunos hasta tenemos privilegio, te paras en el púlpito, hablas la palabra, exhortas, pero en tu casa no te llevas bien con tu familia. ¿Cuántas veces nosotros servimos de tropiezo a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a aquellas personas que están necesitando a veces de una palabra, pero somos malos vecinos? Somos gente problemática, somos gente chismosa, gente conflictiva. ¿Cómo estás ayudando tú al prójimo con esto? Llega alguien con una necesidad de una palabra y lo primero que haces es cerrarle la puerta o abrirle la puerta enojado, preguntándole qué quiere. Yo entiendo que en muchas ocasiones también nosotros podemos estar pasando diferentes dificultades. En el ámbito pues puede ser económico o en el ámbito también espiritual. Pero ¿cómo nosotros podemos ayudar a nuestro prójimo? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para que también estas personas, estos amigos o hermanos en las congregaciones también puedan tener una mejor vida? Porque Dios es el dador de todo y de Dios vienen todas las cosas. Eso es indiscutible. Pero también es importante que nosotros como miembros de una congregación externemos ese amor al prójimo. Pero muchos dicen, es que yo me aguanto. Entonces no hay un cambio en tu vida. No hay un cambio en mi vida si yo sigo teniendo aquellos arranques de ira, aquel mal genio, aquellos enojos sin razón. ¿Cómo es posible que yo no tolere ni a mi hermano carnal o a mi hermana y vaya a hablar yo de la palabra de Dios? Muchas veces nosotros no hemos perdonado aquellas cosas que nos han dañado. Y estamos llamados a eso nosotros como cristianos, como hijos de Dios. A perdonar y a ser perdonados también. Pero muchos de nosotros tampoco somos humildes. Muchos no aceptamos que estamos equivocados. No aceptamos que estamos en una situación, en un error. Pero queremos nosotros corregir a los demás. Pero no lo hacemos con amor. No lo hacemos con amor. Diferente es que alguien esté en una situación de dificultad o esté pasando por una situación en la cual necesita una palabra. Alguien que se esté descarrilando del camino de Dios y tú vayas y le hables. Pero muchas veces nosotros criticamos o juzgamos a estas personas y lejos de apoyar, servimos de tropiezo. En lo material, ¿cuántas iglesias hoy en día van a visitar a enfermos? Incluso hay iglesias que ni a sus mismos miembros enfermos visitan. Y esa es una vergüenza realmente. Porque un mandamiento que te dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, quiere decir que nosotros no tenemos amor por nosotros mismos. Y eso es indiscutible en algunos casos. ¿Qué es lo que hay en el ambiente? Depresión, iras. Tenemos muchos problemas que nos llevan a nosotros a atentar contra nosotros mismos. Y si no tenemos amor por nosotros, no hay amor propio, ¿cómo nosotros vamos a amar a otra persona? Hay congregaciones en las cuales no quieren ayudar a sus prójimos que están pasando por dificultades. Y eso tiene que ser algo. Y yo invito a aquellos pastores que motiven a sus miembros, que motiven a su congregación a que incentiven ese amor al prójimo. Y que sean los pastores, que seamos los que predicamos la palabra, el ejemplo para todos aquellos necesitados de ese afecto espiritual. Porque yo también puedo tener ese afecto. Porque no podemos ser completos en todo. Nuestro Dios en los cielos, cuando nosotros nos arrodillamos y le pedimos esa transformación, Él también nos da esa cobertura. Él también nos da ese consuelo espiritual. Pero en la tierra también es importante que nosotros traigamos al redil a aquellas personas que están necesitadas del amor de Dios. Pero ¿cuál es el amor que yo estoy teniendo por mi prójimo? He visto casos lastimosos donde en una congregación no hay para ir a visitar a un enfermo, no hay para llevarle algo de aliento.
Sí, es importante que vayamos, oremos por él, pero también cuando una persona se enferma, un jefe de hogar se enferma, ¿qué pasa con su familia? ¿Qué pasa? Si muchas veces el único es el sustento, entonces, y la gente no repara en eso. Dice, vamos a orar para que el Señor restaure. El Señor lo va a restaurar, claro. Pero es ahí donde nosotros también tenemos que demostrar como hijos de Dios esa transformación en nuestras vidas y llevar aquel refrigerio, aquella vianda a esas personas que necesitan. Porque hoy en día en redes sociales puedes ver que adopta un perro, adopta un gato, pero ¿y los niños que están en situación de calle? ¿Qué pasa? ¿Qué andamos haciendo nosotros? ¿Qué hacemos con aquellas familias que en realidad necesitan y están dentro de la congregación? ¿Qué hacemos muchas veces nosotros? Los atacamos, a veces hasta juzgamos. Vivimos en un sistema bien complicado porque no hay una educación de calidad que lleve a la gente a tomar decisiones correctas. No quieren ni siquiera que en las escuelas se lea la Biblia. ¿Y cómo nosotros, que ni leemos la Biblia, vamos a poder guiar a una persona que está completamente descarrilada o que necesita esa palabra de aliento? Si nosotros ni leemos tampoco, mucho menos oramos. Pero ese es el reto y eso es lo bueno de la misericordia de nuestro Dios, que podemos reconocer que estamos alejados de algunas situaciones importantes dentro de este caminar y que dentro del amor al prójimo, que es un tema tan extenso, nosotros podemos empezar a dar aquellos pasos importantes. Uno de ellos, sencillo, en una congregación, no hablar del prójimo, no juzgar a las personas. Que la hermana canta toda destemplada, toda desafinada. ¿Qué te importa? Si la persona va a ir a darle esa entrega, esa adoración a Dios, Dios lo va a recibir. Y quizás lo va a recibir mejor que aquel que diga que es cantante o alguno que dice llamarse salmista, que quizás ni lo es. Es que cuando tú te entregas a Dios, Él va a transformar tu corazón. Cuando tú ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, Dios va a hacer esa transformación en tu vida y tú vas a poder amar a aquella persona, a tu amigo, a tu amiga, a tu hermano, incluso a aquel que dañó tu vida. Porque es duro, yo sé que es duro, a mí me ha pasado, hay gente que me ha lastimado. Hay gente que me ha hecho trizas, me ha hecho pedazos. Y uno quisiera en su humanidad en algunas veces tomar cartas en el asunto. Pero en el mundo quizás puedes hacerlo. Pero nosotros en el Evangelio, las batallas nuestras, las pelea nuestro Dios. Y Él va adelante de nosotros peleando esas batallas. Y las cosas se las dejamos a Él. Y nos queda más que orar por estas personas. Pero no podemos llegar y decir que somos miembros de una congregación cuando no tenemos amor muchas veces ni siquiera por nuestra familia. Hay tanta división, tanta calumnia, tanto chisme, tanta envidia dentro de la congregación que el enemigo se pasea a sus anchas. Es que no es posible que a estas alturas del tiempo nosotros sigamos jugando a ser cristianos y ser parte de una congregación y viviendo la vida como que fuéramos los mundanos de siempre. Que ahora yo ya no fumo, pero estoy en la iglesia. Pero no puedes perdonar a tu amigo, a tu hermano. No perdonas a tu enemigo. Es que yo soy cristiano, pero viera lo que me hizo. A Jesucristo lo crucificaron siendo justo, lo azotaron, lo golpearon, lo insultaron, y no era justo que Él muriera de la peor forma, de la forma más vergonzosa, y aún así Él pidió la misericordia por todos nosotros, y es por eso que hoy en día nosotros estamos acá. Y es por eso que nosotros tenemos la esperanza de esa resurrección, de esa vida eterna. Pero es importante que nos volvamos al camino, que escuchemos y que leamos para poder nosotros tener ese amor hacia nuestro prójimo, que nos amemos a nosotros mismos, que tengamos ese amor fraterno, ese amor puro, ese amor sincero que transforma vidas.
Porque es ahí donde tú vas a poder traer a gente a nuestras congregaciones, donde tú vas a poder traer esa unión, porque un pueblo dividido no va a poder vencer. Sin Cristo somos más que vencedores, pero tenemos que estar unidos. Cristo viene pronto, somos parte del cuerpo de Cristo, pero tenemos que ser vasos de honra, no vasos de deshonra. Unámonos como hijos de Dios. Prediquemos a Jesucristo, prediquemos la verdad del Evangelio. Amemos a nuestros hermanos. Si alguien llega y te dice, necesito un pan, si tú tienes, comparte, no se lo niegues. Pero también hay casos donde muchos nos hemos aprovechado de la situación, de la ayuda que algunos nos quieren dar, y el enemigo ha sido astuto. Porque hay mucha gente que se ha aprovechado diciendo o haciendo creer que tiene necesidad y no la tiene. Y por eso es vituperado el Evangelio. Porque han dicho muchos pastores que ellos dicen, ay, es que yo necesito, pero necesita engordar sus bolsillos. Pero es que nosotros, por eso es importante leer y entender la palabra. Porque usted sabe que para todos es que Dios tiene que proveer. A todos provee. En la iglesia primitiva las cosas las tenían en común. Ellos en Hechos 4:34 dice, así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Aquí no dice cada uno según su viveza. Cada uno según la necesidad que tenía. Porque lo material también es importante, porque es importante comer, es importante vestirte. Pero ¿cómo tú puedes irte a descansar si alguien te pidió ayuda y tú no se la diste porque no quisiste? Y si a ti eso no te remuerde, déjame decirte que tenemos que orarle a Dios, porque tenemos un problema serio entonces. Porque si viene alguien y no te duele en el corazón que un amigo o una amiga esté pasando por una situación, en especial si tú ya la viviste y no le ayudaste, hay que pedirle mucho a Dios que restaure nuestro corazón. Porque si tú no tienes por lo menos una palabra de aliento, tienes la obligación, el deber de darle. Por lo menos una oración puedes levantar por nuestro amigo. Pero la honestidad es importante, la sinceridad es importante para que nosotros podamos estar unidos en el camino de Dios. Y baste ya la iglesia de estar en división. Baste ya la iglesia de decir que unos son salvos y otros no. Si es que aceptemos al Señor Jesucristo y seremos salvos, y esa es la promesa que tenemos. Esa es la promesa que tenemos. Y busquémoslo en espíritu y en verdad para que seamos transformados. Pero es importante que nosotros meditemos, que nosotros entendamos que hay que hacer una transformación, hay que hacer un cambio radical en nuestras vidas. Y que el amor sobre todas las cosas sea el que ministre nuestras vidas. Pidámosle a Dios, pidámosle la fortaleza a nuestro Dios, al Señor Jesucristo, que transforme nuestros corazones, que transforme nuestras vidas, para que podamos ser herederos de esa gracia. Y que nosotros también podamos ayudar a aquellas personas que necesitan también de nosotros. Es importante meditar, hermanos, en la palabra. Espero que este mensaje sea de bendición y que nosotros podamos meditar también cómo está nuestra vida. Si necesitamos perdonar, perdonemos. Si necesitamos pedir perdón, hay que pedirle perdón a Dios. Porque es importante nosotros poder tener paz para tener esa oportunidad de ser herederos en esa patria celestial. Que el Señor los bendiga y será hasta la próxima.